Bueno, hermanos, confieso que estoy súper emocionado. Hace como 7 meses que no predico en este púlpito, en este lugar. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Santiago, capítulo 4. Vamos a retomar nuestros estudios allí. Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 6. Vamos a hacernos una pregunta inicial, que es la que también hace el texto. ¿Por qué peleamos los cristianos? ¿Por qué se pelean los cristianos? Saben que esta pregunta no solo aparece en el capítulo 4 de Santiago, verso 1, que vamos a leer, sino que se la han formulado a través de los siglos un montón de personas, creyentes e incrédulos también. Por ejemplo, el filósofo Spinoza escribió esto: muchas veces me ha sorprendido ver que personas que se enorgullecen de profesar la fe cristiana, es decir, esa fe que promueve el amor, el gozo, la paz, la templanza y la caridad hacia todos los hombres, se peleen entre ellas con animosidad, rencor y odio amargo. ¡Wow! Tremendo. También nosotros tendríamos que hacernos la misma pregunta. ¿Por qué peleamos los que hemos sido reconciliados con Dios? Parece una contradicción. ¿Por qué hay tantos matrimonios cristianos infelices? ¿Por qué tantas iglesias cristianas divididas? ¿Por qué tantos misioneros y pastores enfrentados entre sí? Y dije bien, misioneros y pastores enfrentados entre sí. ¿Por qué tantos hermanos en las iglesias o hermanas resentidas o peleadas entre sí? Lo que vamos a ver aquí básicamente es que el problema es que tenemos la tendencia de vivir para satisfacer nuestros deseos egoístas y por ende peleamos contra todo aquel que se nos interponga, ¿sí?, a la hora de alcanzarlos. Miren, los receptores de esta carta, ustedes van a recordar, según el capítulo 4, verso 1, están involucrados en guerras, dice allí, pleitos. Miren, por favor, conmigo el versículo 1 al final: combaten, pelean, luchan. Tremendo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver que porque la envidia y la codicia de sus corazones los lleva a poner sus intereses por encima del amor hacia los hermanos, eso lo vamos a ver en los versículos 1 al 3, y aún por encima de su amor hacia Dios, eso lo vamos a ver en los versículos 4 al 6. ¿Qué estaba pasando entre ellos? En el capítulo 1, versos 19 y 20, hemos visto que tenían problemas con esa ira oculta, la amargura, el resentimiento, y eso hacía que la palabra no produzca fruto en ellos. Y en consecuencia no había santificación, y en consecuencia se vivían peleando. En el capítulo 2, versículos 1 al 13, vimos que había otro problema grave en la congregación. Ellos trataban con favoritismo, digamos, a las personas que quizás tenían más dinero, más influencia, más poder, en detrimento de los pobres. Y eso también, claramente, engendraba muchas guerras y conflictos, seguramente en la congregación. En el capítulo 3, verso 16, Santiago claramente los exhorta diciéndoles que de ninguna manera ellos deberían pretender ser maestros o sabios, siendo que estaban llenos de celos, amargos en el corazón, y eso lamentablemente se traducía en desorden y conflicto en la congregación. Y así opera esa tendencia impía de vivir para nosotros mismos, para satisfacer nuestros deseos egoístas, ¿sí? Nos lleva a tener conflictos con los miembros de la iglesia, versículos 1 al 3, y esto quizás peor, con el Señor de la iglesia, versículos 4, 5 y 6. Vamos a orar pidiéndole luz al Señor y después hablamos de estos dos puntos. Señor amado, por favor, te rogamos una vez más que tu nombre precioso sea santificado entre nosotros, que tu voluntad sea obedecida y tu reino esparcido como producto de este sermón. Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual la envías. Confiamos en ti
no en un predicador. Tú dijiste que no vuelve vacía. Así que por favor, obra en nuestros corazones, como a ti te plazca, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer versículos 1 al 3, pensando esto, que los deseos egoístas o la tendencia impía, ¿no?, de vivir para satisfacer los deseos egoístas, nos llevan al conflicto con los miembros de la iglesia. Leemos allí la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tremendo. Aquí lo que vemos es que, insisto, la tendencia impía de vivir para satisfacer los deseos egoístas nos llevan al conflicto con los demás. Es inevitable. Santiago pregunta ahí, noten conmigo en el verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y podemos hacer la pregunta inicial, ¿cómo? Pleitos en la iglesia del Señor. Guerras. ¿Sí? En la reunión de los redimidos. ¿Cómo puede ser? Bueno, quizás otra persona pueda pensar, sí, es cierto, es verdad. Conozco iglesias en este siglo XXI, demasiadas iglesias, que se caracterizan por los celos, por los pleitos, las divisiones. Sí, claro que sí. Se pelean los hermanos con las hermanas, se pelean los líderes, sí, eso es verdad. Por eso, ¿cómo me hubiese gustado nacer en el primer siglo? En el primer siglo, donde la iglesia era diferente. Y uno debe preguntarse, a la luz de este comentario hipotético, ¿eran diferentes las iglesias del primer siglo? Miren, pensemos en la iglesia en Corinto. Pablo les tuvo que escribir esto en 1 Corintios 6:1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Tremendo, parece que en Corinto no solo se peleaban, no solo había guerras y conflictos, sino que llevaban esas guerras y conflictos a los tribunales de justicia. Impresionante, se hacían juicio unos a otros. Pablo le dijo a los gálatas que debían dejar de morderse y de comerse porque corrían el riesgo de lastimarse seriamente. Impresionante. El lenguaje metafórico que usa para decir se están matando unos a otros. Es impresionante. Pensemos en conflictos que quizás son más personales. En la iglesia en Filipos, Filipenses 4:2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Sin duda, hermanos, estas dos hermanas llevaban mucho tiempo enfrentadas. Y seguramente muchas personas en la congregación habrán tomado partido por alguna de ellas. Por eso es que Pablo tiene que tratar el tema públicamente a través de esta carta que le escribió a la iglesia, para ser leída en forma pública. Así que la pregunta bíblica para no hacer, es esta. ¿Habrá guerras alguna vez, pleitos en la iglesia de Dios? Es una mala pregunta, ya está respondida. La pregunta que hoy tendríamos que hacernos es, ¿por qué hay guerras y pleitos en la iglesia? ¿Dónde se originan? ¿Y tenemos alguna posibilidad de suprimirlas? Esa es una buena pregunta. La palabra que ahí se traduce guerras, hermanos, es muy interesante, porque se usa en Mateo 24:6 para describir conflictos armados. Cuando el Señor dijo que en los tiempos finales habrá guerras y rumores de guerra. Tremendo. Santiago la está usando acá en un sentido así hiperbólico. Es decir, Santiago está exagerando, ¿no? A propósito. Porque más que un hospital para pecadores, digamos, esta iglesia era como un campo de batalla, eso es lo que quiere decir. Y eso deshonra al Señor. La palabra que se traduce pleitos, en cambio, describe una situación que es más personal, más específica que las guerras referidas, ¿no? Podemos decir que el caso que les mencioné de los corintios o de los gálatas se encuadra bajo la palabra guerras, y el caso de Evodia y Síntique, que era personal, ¿sí?, se encasilla bajo la palabra pleitos, ¿sí? Parece que en las reuniones acá de estos hermanos se respiraba un clima súper tenso, había desaparecido la gracia, la espontaneidad, el amor, las sonrisas.
Pero eso era, en el fondo, porque había conflictos específicos entre personas que no se habían resuelto. Porque los conflictos personales, hermanos, sin resolver, tarde o temprano, afectan a toda la iglesia. El conflicto entre hermanos individuales, vamos a decirlo así, va a esparcirse tarde o temprano por toda la iglesia. ¿Por qué? Porque la persona que no resuelve su conflicto queda amargada, resentida, y tarde o temprano de su boca va a caer esa amargura y ese resentimiento. Y va a contaminar y va a dividir a la iglesia del Señor. Imaginen que, no sé, 2 diáconos de nuestra iglesia están peleados entre sí. Están amargados, están resentidos, pasa el tiempo, no lo resuelven. Claro, ambos van a compartir su versión del conflicto con cada persona que se siente a la mesa a comer con ellos. Y esos hermanos van a tomar partido por la causa ajena, que deberían confrontar, pero van a tomar partido. Y alguno va a decir, ¿cómo puede ser que sigan siendo diáconos? El Señor ya no está acá, y el pastor, ¿por qué no hace nada? Y bueno, cuando uno se quiere acordar, la iglesia se dividió. Se dividió y hemos deshonrado al Señor con eso. Pero bueno, ¿de dónde vienen? Todavía está en pie esa pregunta. ¿De dónde vienen? Bueno, la segunda parte del verso 1 responde esa pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Las guerras y los pleitos en la iglesia surgen de nuestras pasiones o deseos intensos, egoístas, que combaten por ser satisfechos. Ese es el punto. Noten la progresión. Los conflictos entre vosotros, de versículo 1, provienen de las pasiones egoístas operando en vosotros. Es decir, que una persona tiende a ser conflictiva cuando tiene conflictos espirituales sin resolver en su mundo interior. Entonces, podemos decir que una persona conflictiva es antes una persona conflictuada espiritualmente en su relación con el Señor, en su mundo interior. Una persona conflictiva es una persona que está siendo controlada por sus pasiones egoístas, aunque sea creyente. Y ahí surgen las guerras y los pleitos. La palabra se traduce pasiones, allí es muy interesante. Es una referencia a esos fuertes impulsos, ¿sí?, egoístas que, digamos, nos quieren dominar, porque esa es la idea, combaten en nuestros miembros por tomar la posesión de nuestras vidas. Puede tratarse de un deseo intenso, pensemos en el contexto de esta carta, ¿no?, por acumular posesiones para quizás ser tratados con respeto en la iglesia, como vimos en el capítulo 2, o pueden ser intensos deseos por obtener una posición prestigiosa dentro de la iglesia. Recuerden que muchos de ellos querían ser maestros. Santiago dice, no lo hagan. Si viven de este modo, no, por favor, no quieran ser maestros. Puede ser también un fuerte deseo por un título, una reputación, como en capítulo 3, verso 3, ellos querían que les llamen sabios. Sabios. Puede ser cualquier cosa, puede ser un impulso sexual, lo que sea. Pero dice Santiago que estas pasiones son peligrosas porque están operando en el mundo interior. Quizás por fuera la persona pueda aparentar ser espiritual, santa, humilde y piadosa, pero estos deseos están operando. Dice, combaten en vuestros miembros. Por supuesto, esa palabra no es una referencia a los miembros de la iglesia, ¿sí?, que todavía no eran identificados con esa palabra, sino al cuerpo humano, ¿sí? Están combatiendo dentro nuestro, quiere decir Santiago. Estas pasiones insatisfechas llegan a ser tan poderosas, que nos llevan a pelear y, de ser necesario, créanme, a pisotear, a descalificar, a calumniar a todo aquel hermano o hermana que se interponga entre nosotros, digamos, y la satisfacción, ¿sí?, de estos deseos. Ocultas a veces tras la fachada del ministerio, tras la fachada de la humildad y de las alabanzas, estas pasiones egoístas pueden estar operando dentro de creyentes al punto de estar dominándolos y llevándolos a vivir de esta manera, involucrados en guerras y conflictos. Miren cómo operan en la práctica. Imagínense que tengo un fuerte deseo por ser maestro de la palabra, como vimos en capítulo 3, verso 1, y ser llamado sabio. Quiero que la gente me admire por mi sabiduría, capítulo 3, verso 13, ¿no? Bueno, pero solo hay un problema. Fulano es el maestro de nuestra iglesia,
Y la gente le encanta escuchar su sabiduría. Entonces, ¿qué hago? Por dentro me muero al ver esa situación. ¿Y qué hago? Peleo por obtener su puesto, su prestigio, su autoridad y su reputación de sabiduría. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Descalificarlo, hablar mal de él, de sus enseñanzas, de sus sermones, etc. De su vida, de su ministerio, perdón, de su familia, de lo que sea. El punto es que mis pasiones egoístas toman las armas y inician una guerra devastadora en mi corazón. Ese es el punto. Y así, soy una persona conflictuada espiritualmente y por eso soy conflictiva con las personas. El problema es que estos deseos egoístas nunca se satisfacen. Siempre piden más, siempre. Por ende, sus poseedores, digamos, viven insatisfechos, viven vidas miserables, esa es la verdad. Noten en verso 2, es lo que va a decir Santiago. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Pueden notar la insatisfacción tremenda que expresan esas palabras? Las frases allí traducidas, no tenéis, no podéis alcanzar, no tenéis lo que deseáis, fueron inspiradas por el Espíritu Santo para mostrarnos en forma vívida la insatisfacción que siente un creyente cuando es dominado por sus pasiones egoístas y no por la gloria de Dios. Ese creyente no es feliz, no es bienaventurado. Cuando Jesús nos dijo, niéguense a sí mismo, no nos estaba pidiendo matar algo valioso para nosotros, sino aquello que realmente nos hace la vida cristiana miserables, nuestras pasiones egoístas. Así que ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre los creyentes? Bueno, del deseo insatisfecho, quizás, como en el caso de estos hermanos, por tener lo que otros tienen en la congregación. El verbo ahí traducido, codiciáis, en este contexto implica vivir deseando algo que Dios nos ha prohibido y se refiere con seguridad al intenso deseo insaciable, digo yo, por obtener lo que tiene el otro hermano. Se trate de poder, se trate de prestigio, se trate de una posición, se trate de una reputación en la iglesia. Santiago usa allí el verbo matáis también. Creo que en sentido figurado, ¿no? No creo que se refiere a homicidios reales, literales en la iglesia. Pero nosotros sabemos que la ira, eso nos explicó el Señor, los insultos, los gritos, los conflictos irresueltos son una especie de homicidio en cierne, ¿no? La expresión traducida allí, ardéis de envidia, tremendo, y no podéis alcanzar, implica que cuando los creyentes nos abocamos a tener más y mejores cosas que Dios le dio a los demás hermanos, los corazones se llenan de esa envidia odiosa, digamos, y de insatisfacción. No hay chance, no podemos alcanzar. El pecado no nos bendice, ya hemos salido por la gracia de Dios de las tinieblas a la luz. Los deseos egoístas insatisfechos, hermanos, que son avivados, digamos, por la llama de la codicia y de la envidia, de no erradicarse mediante la confesión y la gracia del Señor, nos van a llevar inevitablemente a pelear, matar, combatir, luchar, envidiar, etcétera, con tal de satisfacer sus demandas. Así funciona, ¿ven? Así funciona. Pensemos en algunos ejemplos bíblicos de esto. Absalón, ¿ustedes se acuerdan? Él estaba tan obsesionado con gobernar Israel que estuvo dispuesto a matar a su propio padre con tal de hacerlo. Pensemos en Saúl. Él estaba tan obsesionado con mantener su reino, su poder, su posición, su prestigio, que estuvo dispuesto a matar a David, aquel joven que le servía en forma desinteresada, que traía alivio a su alma atormentada con su música. ¿Se acuerdan? ¿Y cuándo tomó esta decisión? Cuando escuchó a las mujeres de su reino cantar. ¿Se acuerdan? Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. A partir de ahí, Saúl fue controlado por sus pasiones egoístas, su codicia, su envidia,
y vivió para perseguir y matar en vano a David. Pero traigamos ejemplos actuales. Vamos a usar un nombre cualquiera. Fulano. Fulano estaba tan obsesionado con el pastorado, que comenzó a calumniar al pastor de su iglesia para que lo despidan. Y bueno, y proponerse, ¿no? Como el candidato. Juan estaba tan obsesionado por ser el mejor predicador que comenzó a descalificar a los demás predicadores que los hermanos escuchan, o en su iglesia o por internet, que son preciosos hombres de Dios quizás. Amalia estaba tan obsesionada con ser la solista de la iglesia que comenzó a pelear con el director de alabanza. ¿Por qué pone a fulano como solista y no la pone a ella? ¿Sí? Y así comienzan las guerras y los pleitos. Pero yo pregunto, antes de avanzar, ¿no?, al verso 3, ¿ustedes conocen algún creyente que esté viviendo de este modo, controlado por sus pasiones egoístas y que a la vez se deleite en la gracia de Dios? No, no existe. Los deseos egoístas insatisfechos, hermanos, no solo que nos llevan a pelear, ¿sí?, entre nosotros, sino que también deforman nuestro carácter. Es tremendo, tremendo. El cristiano humilde, asombrado con Dios, que lloraba delante de las Escrituras en su hogar de ayer, hoy es una persona codiciosa, asesina en su corazón, envidiosa, celosa, conflictiva, resentida, amargada. ¡Wow! Tremendo. Verso 3. Santiago se explaya sobre el mismo tema. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Antes, en el verso 2, al final, dice, no tienen nada porque no piden. Vamos a partir de ahí, para darle todo el sentido, ¿no?, al asunto. Esa frase, porque no pedís, sugiere que muchos de ellos, incluso, ni siquiera pensaban en pedir ayuda alguna a Dios para obtener eso que estaban buscando. Capaz que se consideraban a sí mismos unos capos, ¿no?, y capaces de alcanzar, no sé, esa posición de maestro, esa reputación de sabio, lo que codiciaban en su corazón por sus propias cuentas o mérito. Tremendo. Pero en cambio, verso 3, algunos de ellos sí buscaban la ayuda de Dios para alcanzar lo que deseaban, pero Dios no les respondía. Dios no les respondía. ¿Entienden por qué son conflictivos en la iglesia? Porque tienen conflictos espirituales en su corazón. ¿Por qué Dios no les responde? O ellos se estarían preguntando, ¿por qué Dios no nos responde? Oramos y no nos responde. Santiago sí responde a esa pregunta. Porque pedís mal, dice allí, para gastar en vuestros deleites. Bien, todo tiene que ver con uno. Son estos deseos egoístas que van dominando a las personas y hacen que aún la oración, que tiene el propósito de glorificar el nombre de Dios, como leíamos hoy, de esparcir su reino y de hacer que su nombre sea santificado, etc., la manipulamos para que nos favorezca en nuestros deleites, como dice allí Santiago. La expresión pedir mal significa eso, implica que ellos estaban rogando, la idea es insistiendo, suplicando a Dios, cosas que eran detestables para Él. ¿Cómo puede llegar un cristiano a ese punto, no? Los deseos egoístas deforman nuestro carácter, deforman por ende nuestra vida de oración también. Porque, hermanos, el propósito de sus oraciones no era la gloria de Dios, sino eran sus propios deseos egoístas. Por eso Dios guardaba silencio, no respondía. Pedir mal es intentar usar el don precioso de la oración, ¿sí?, no para su gloria, sino para derrocharlo, digamos, en satisfacer pasiones egoístas, trátese de poder, prestigio, popularidad, dinero, lo que sea. El propósito de la oración, hermanos, ya lo dijimos, es la gloria de Dios. Hay que entender eso. Y no la gloria del que suplica. La idea es que se haga su voluntad. Eso aprendemos nosotros cuando oramos. A hacer su voluntad. Que nuestra voluntad sea la suya. Y no al revés. No al revés. Pero si deseamos tener alguna posición, no sé, cumplir alguna función, si deseamos ver ciertos frutos ministeriales y lo deseamos con intensidad, debemos pedirlo al Señor, claro que sí. Ahora, si el Señor no responde, dice no, es porque o no es el tiempo propicio para que los tengamos, quizás no los vamos a saber manejar en humildad, no lo sé, o porque, como era el caso aquí,
la motivación del corazón no es pura, no es pura. Y engañoso es el corazón y perverso. A veces oramos por cosas buenas al Señor, pero con un corazón confundido, ¿sí? Quizás no deseamos lo que le pedimos a Dios para honrar a Dios, ¿sí? Y edificar a los demás, sino para edificar nuestro ego. Quizá lo que fue un deseo santo de glorificar a Dios en el pasado, hoy es codicia por obtener gloria personal. Quizá, no sé, estamos trabajando más para que nos aplaudan los hombres en la tierra que para el agrado de Dios en el cielo. No sé, pero el punto acá es que debemos aprender a contentarnos con la comunión con Dios. Si aprendiéramos, hermanos, a buscar en el Creador y no en las criaturas o en las cosas creadas, nuestro gozo, nuestra identidad, ¿cuántos conflictos nos evitaríamos en la iglesia del Señor? Si amáramos más al prójimo como Dios nos manda, si estuviéramos contentos con lo que Él nos dio, si en vez de frustrarnos con las cosas terrenales, nos gozáramos con las bendiciones espirituales y dejáramos de buscar en la posición o en el prestigio que podamos obtener en la iglesia lo que solo Dios puede dar, ¿cuántas divisiones morirían? ¿Cuánto mayor alegría se respiraría en la iglesia del Señor? Pero, lamentablemente, hermanos, esta tendencia impía de vivir para satisfacer los deseos egoístas inevitablemente nos llevan a deformar el carácter y también a tener conflictos con los demás. Pero eso no es todo, es más grave el asunto. Vamos a ver también que esta tendencia a vivir para satisfacernos a nosotros mismos produce conflictos también con el Señor de la iglesia. Y esto es serio. Y Santiago comienza a utilizar un lenguaje duro. En verso 4 escribe, estoy seguro, con dureza, ¿no? Oh almas adúlteras. Esa palabra almas está suplida por los traductores para que tenga un poco más sentido, ¿no? Pero literalmente dice, oh adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Lo que vemos aquí, en el verso 4, es que la tendencia impía de vivir para nosotros mismos, satisfacer nuestros deseos egoístas, es un acto de infidelidad para con Dios. Es infidelidad para con Dios. Es una especie de adulterio espiritual. Por supuesto, Santiago no está hablando de infidelidad sexual, claramente, ¿no? Sino en el terreno de la relación con Dios espiritual. Y los lectores, recuerden, judíos, ¿sí?, convertidos, pero judíos, de esta carta, recordarían claramente que en el Antiguo Testamento a menudo la figura del adulterio se usaba para describir la infidelidad del pueblo del pacto para con su Dios. ¿Sí? Yo leo un versículo por cuestión de tiempo nada más. En Jeremías 3:20 dice así, como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, ha dicho Jehová. Tremendo. Y Santiago aplica, digamos, usa esta analogía del matrimonio y del adulterio para mostrar a los creyentes que están siendo infieles a su Señor. Miren, pensemos esto, yo solo puedo cometer adulterio contra mi esposa, no puedo cometer adulterio contra ninguna otra mujer del planeta, solo contra mi esposa. ¿Por qué? Porque solo con ella tengo una relación de pacto que puedo adulterar con mi infidelidad. El adulterio espiritual al que se refiere así aquí Santiago es un pecado que solo por definición puede cometer los creyentes. Dios quiere, hermanos, que le amemos por encima de todas las cosas y de todas las criaturas. Ese es el primer mandamiento. Es básico. Pero cuando nos enamoramos de las posiciones, este es el contexto de la carta, del prestigio, de la popularidad, aún de los frutos ministeriales, más que de Él, cuando empezamos a pelear con nuestros hermanos por eso, estamos siendo infieles. La codicia que menciona Santiago es una forma de adulterio, porque significa que nos enamoramos de aquello, digamos, que Dios nos está prohibiendo. La envidia es una forma de adulterio también,
porque implica que nos enamoramos de aquello que Dios en su bondad y misericordia le ha querido dar a otros. El envidioso no puede ver ni disfrutar lo que Dios ya le ha dado en Cristo, pensando en lo que Él le dio a otros. Y eso es ser infiel a nuestro Señor. Por eso Santiago, usando terminología del Antiguo Testamento, le dice adúlteras. ¡Wow! Santiago, noten, ahora pasa de la analogía del matrimonio a la de la amistad. Y para exhortarles, digamos, vuelve a hacer o hace una pregunta retórica que exige un gran sí como respuesta. La pregunta está allí, en el verso 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Sí, ellos claramente sabían esto. El sustantivo amistad se traduce en su forma verbal amor en casi todo el resto del Nuevo Testamento. Y Santiago acá lo usa para describir un afecto intenso, ¿sí? por el mundo. Pensemos un ratito en el concepto del mundo, en las Escrituras. El mundo es el sistema organizado, digamos, es decir, la cultura preponderante que promueve la vida y la satisfacción sin Dios. Eso es el mundo, básicamente. En este sistema, digamos, no hay lugar para Dios, claramente, ni para la cruz, ni para la tumba vacía de su Hijo. La influencia de este sistema, digamos, se puede ver en el arte, en la educación, en la cultura, la justicia, la ciencia e incluso, y este es lo más peligroso, en la religión, claramente. El mundo es como una esfera, imagínense, dentro de la cual la sumisión al señorío de Cristo y la obediencia a la palabra de Dios son vistas así como con sorna, desprecio y desagrado. Y en algunos casos hostilidad abierta, ¿no? Así que se hace obvio. Entonces, ¿no? A la luz de esto, concluir que desear ser amigo de tal sistema implica claramente posicionarse en este lugar de enemistad con Dios. Claramente. De hecho, la frase que sigue, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, es concluyente, determinante, no da lugar a excepciones. Esto es así. El verbo traducido encima quiera, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, va más allá de desear algo. Implica la acción de elegir una cosa desechando otra. Implica una actitud mental. La persona se sentó a pensar y tomó una decisión. Esa es la idea. Así que el punto aquí es que una persona que ha elegido amar ese sistema que acabo de escribir del mundo, también ha elegido ser enemiga de Dios. Por eso en capítulo 1, verso 27, Santiago, ya lo vimos, dice que la religión pura y sin mácula, es decir, la única que le agrada a Dios, la única, es la que, entre otras cosas, se guarda sin mancha de este mundo, de este sistema, claramente. Las palabras de Santiago, hago una aclaración, son tan duras, que algunos intérpretes creen que se está refiriendo a los incrédulos. Y por supuesto sabemos que, digamos, en el auditorio de cualquier iglesia, incluso el auditorio al cual Santiago se dirigía, hubo y hay creyentes profesantes, claramente, es una triste realidad. El Señor nos dijo que el trigo va a crecer con la cizaña, punto, es así. Y claro, esas personas que externamente profesan conocer al Señor, pero son enemigos del Señor, aman al mundo, claramente, quieren ser amigos del mundo y vivir como el mundo y se colocan a sí mismos en la posición de enemistad con Dios, claramente. De hecho, esta semana escuché la noticia de una mujer, escuchen esto, predicadora de la Biblia, una mujer bautista, que dejó su ministerio y se hizo stripper. Y dice que tomó esa decisión espiritual, así lo presenta ella, ¿sí? Después de haber escuchado una conferencia. Por supuesto que hay gente incrédula en las iglesias, claro que sí, y que tarde o temprano dejan ver su enemistad con Dios. Pero Santiago acá está usando palabras duras para llevar a los creyentes, infieles, que viven para satisfacer sus deseos egoístas y que por eso pelean con sus hermanos, al arrepentimiento y a la búsqueda de la gracia en Dios. Es como que les está diciendo, ¿no saben que el estilo de vida egoísta, codicioso, envidioso que están llevando, conflictivo, es característico de los enemigos de Dios? Así vive este mundo, este sistema.
Ustedes dicen ser fieles a Dios, cantan fidelidad, prometen fidelidad a Dios, pero son infieles, son adúlteros. Profesan ser amigos de Dios, pero parecen enemigos suyos, pues están viviendo como vive este mundo, este sistema. Duro pero real. El creyente, hermanos, aclaremos, vamos a hacer un poco de teología bíblica ahora. El creyente no es enemigo de Dios y tampoco puede serlo. El creyente es un ex enemigo de Dios que ahora ha sido amado y reconciliado. En Romanos 5:10 dice así la palabra de Dios: porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ahora estando reconciliados, esa es la idea, es una condición presente y que se va a extender para siempre, ¿no? Ahora estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No hay chance de que esto cambie. Eso dice Pablo en Romanos 5:10. De hecho, en Santiago 2:23, él describió a Abraham como amigo de Dios, ¿se acuerdan? Miren, voy a leerlo. Dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y así suceden las cosas siempre. Un pecador, un enemigo de Dios, por su gracia cree en el Señor, es justificado y es llamado amigo de Dios. Hermoso, el cristiano no puede ser enemigo de Dios. Los creyentes tampoco vivimos amando el mundo. Primera Juan, capítulo 2, verso 15, es concluyente. Dice: si alguno ama, la idea del tiempo verbal ahí, vive amando al mundo, el amor del Padre no está en él. Es concluyente. Punto. Tampoco somos del mundo. No solo que no vivimos amando al mundo, sino que no somos del mundo. Jesús dijo eso en su oración al Padre. Dijo: Padre, ellos no son del mundo, refiriéndose a los discípulos, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:16. Así que, hermanos, dejemos esto claro. No amamos al mundo, no somos del mundo, no somos enemigos de Dios, no podemos llegar a serlo tampoco. Pero la verdad es que a veces vivimos como si lo fuéramos. A veces nos comportamos como si lo fuéramos. Deshonramos de una manera tremenda, grotesca, a aquel que nos reconcilió con Él y que nos sacó, ¿sí?, de la esclavitud a este mundo. Por eso hay advertencias en la Biblia que nos cuidemos justamente de la influencia de este mundo. En Romanos 12:2 Pablo advierte: no os conforméis a este mundo. Es decir, no tomes la forma externa de la vida de este mundo, sino transformáis la idea de tu mundo interior, ¿no?, por medio de la renovación de tu mente. Eso es a través de la Biblia, ¿no?, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano no debe adaptarse a este estilo de vida, a esta conducta mundana, ¿sí?, sino que debe renovar su mente, y de esa manera va a ver que es mucho más agradable, perfecto, glorioso, majestuoso hacer la voluntad de Dios que la de sus propios corazones caídos. Los creyentes, hermanos, podemos ser atraídos por el mundo, por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne de nuestro cuerpo, por la vanagloria de nuestra vida. Claro que sí. Cosas que el mundo promueve, ¿no? Pero nunca podremos estar satisfechos, contentos, felices, viviendo de esta manera. Pues ese estilo de vida es contrario a nuestra naturaleza y a la gracia que Dios con la cual nos ha inundado, que según Tito capítulo 2, verso 12, no solo nos salvó esa gracia, sino que nos enseña todos los días, es la idea, a renunciar a los deseos mundanos y a vivir en este siglo de forma piadosa, justa y santa. Pero eso no es todo. Miren el verso 5, la tendencia de vivir para los deseos egoístas. No solo que es infidelidad para con Dios, ¿sí?, sino también es una rebelión contra el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. El verso 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Si usted estudió alguna vez este versículo, sabe que es uno de los textos más difíciles de traducir e interpretar de toda la carta de Santiago, y quizás, no quiero exagerar, pero quizás el Nuevo Testamento también. Porque hay dos preguntas que están en pie que no se pueden resolver solo por exégesis. La primera pregunta es: ¿dónde dice esto la Escritura? Porque el texto dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? Dos puntos. Y cita, ¿no? El Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La verdad no lo dice en ningún lado, textualmente, ¿sí? No aparece en ningún lugar del Antiguo Testamento. Algunos quieren buscarlo en escritos seculares, apócrifos. Bueno. Una posible respuesta a esto es que ya hemos visto en Santiago 2, etcétera, que él no solo cita literalmente, ¿sí?, el Antiguo Testamento, sino que lo interpreta y lo aplica, ¿sí?, a la necesidad de
la iglesia o de sus lectores, ¿sí? Así que esta expresión puede ser una especie de, vamos a decirlo así, de aplicación general, digamos, o de compendio, ¿sí?, de lo que la Biblia enseña sobre este tema que él quiere presentar. Es como cuando un predicador en la iglesia dice, bueno, la Biblia enseña que Dios existe en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Literalmente, textualmente, no aparece ningún versículo que diga eso. Es el producto, esa expresión de la reunión de un montón de enseñanza de la Escritura, ¿verdad? Bueno, esto es igual. Quizás Santiago lo que está diciendo es, ustedes viviendo así, se están olvidando lo que dice la Escritura, lo que enseña toda la Escritura. Ese es el punto, ¿sí? Bueno, segunda pregunta ahí complicada es, ¿se trata del espíritu humano el que menciona ahí o del Espíritu Santo? Porque dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Es el espíritu humano que tiende a los celos, digamos, un poco definiendo los primeros versículos, describiendo, perdón, los primeros versículos, o es el Espíritu Santo que está en nosotros que nos cela. La primera opción, lo que nos haría pensar es que Santiago puede ser que esté afirmando que nuestro espíritu humano anhela o tiende hacia los celos, ¿verdad? Entonces eso sería una clara afirmación de la condición caída de nuestros corazones, ¿sí?, que espera su redención final, obviamente, cuando estemos en gloria. Puede ser. La otra opción puede ser que implique que Santiago esté afirmando, digamos, que el Espíritu Santo nos cela. Es decir, que sea una representación del amor celoso de Dios por su pueblo. ¿Se entiende? ¿Por cuál optamos? Bueno, yo voy a optar por una, obviamente, pero hay hombres de Dios piadosos y estudiosos que han optado por A o por B, ¿sí? ¿Está bien? En todo caso, un desafío para seguir estudiando en casa. ¿Pero por cuál optamos? Yo pienso que el problema se acrecienta aún más a la hora de decidirnos, porque tanto una enseñanza como la otra las vemos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento demuestra claramente que el corazón del hombre, sí, desde el inicio, es orientado hacia el mal. ¿Se acuerdan? En Génesis 6, bueno, ustedes saben. También el Antiguo Testamento muestra en Éxodo 20, en el segundo mandamiento, que Dios es celoso por su pueblo. ¿Sí? En el contexto de no adorar ídolos. No lo hagamos porque Dios es celoso, es decir, nos quiere solo para Él. Ese es el punto. Nos cela, nos ama con un amor celoso, santo y precioso. Ese es el punto. Y las dos cosas se enseñan en el Antiguo Testamento. Entonces, yo he elegido entender a la luz del contexto que la exhortación acá de la palabra, que menciona Santiago, y del ministerio del Espíritu Santo, son las que Dios va a usar para impulsarnos a tener, digamos, una lealtad total al Señor, dejar ese adulterio espiritual referido en el verso 4 y vivir completamente entregados a Él. Ese es el punto. Porque cuando una dificultad de interpretación como esta no se resuelve mediante la exégesis y las palabras, debe ser resuelta por el contexto, ¿no? Y vamos a recordar algunas cosas del contexto. En primer lugar, en el capítulo 1, verso 1, sabemos que los lectores de Santiago son creyentes procedentes del judaísmo. Es decir, son gente que conoce el Antiguo Testamento. Tienen en mente las palabras, por ejemplo, de Ezequiel 36, 27, donde Dios, en el marco del nuevo pacto que va a hacer con sus redimidos, promete poner su Espíritu Santo en el corazón de su pueblo. Dice así la palabra, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es el Espíritu de Dios. Dios dice, mi espíritu. Y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Bueno, el Nuevo Testamento respalda esto claramente. No sé, en 1 Corintios 6, 19, ustedes recordarán. ¿O ignoráis, pregunta Pablo a los corintios, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y la aplicación de eso es el versículo siguiente. Habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que la vida del creyente ya no le pertenece, su cuerpo y espíritu ahora son de Dios, lo habita Dios a través de su espíritu, por lo tanto debe vivir para glorificar su nombre, punto. Debe salir de esa especie de lealtad dividida, de esa infidelidad y vivir para Él. Y ustedes saben que en Gálatas 5, 16 tenemos aliento, porque dice, andad por el Espíritu
y no cumpliréis o no satisfaceréis el deseo de la carne. Así que dejen que el Espíritu Santo los guíe, esa es la idea en la iglesia. Entonces no van a ser controlados por los impulsos egoístas de la naturaleza pecaminosa, remanente, que ahí está todavía. En otras palabras, si se dejan guiar por el Espíritu Santo que mora en ustedes, a través de la palabra que ha inspirado, bueno, van a morir a sus pasiones y van a dejar de pelear unos con otros. Parece que eso es lo que Santiago quiere decir. Es más, el contexto inmediato del verso 4 presenta la analogía del adulterio, como vimos. Es lógico pensar entonces que ahora Santiago quiera apelar a la Escritura para responder, mejor para recordarles que Dios tiene un amor celoso por su pueblo y que ellos deben abandonar ese estilo de vida. Dios los quiere solo para Él. La presencia de Dios, hermanos, por su Espíritu, cela al creyente, le impulsa a amar a Dios por sobre todas las cosas. Estamos llenos, vos y yo, de deseos egoístas que compiten, ¿sí?, por el amor de nuestro corazón. Eso lo vimos en versículos 1 al 3. Si estos deseos nos controlan, hermanos, vamos a caer en infidelidad espiritual porque vamos a terminar amando a algo o a alguien más que a Dios, a quien le prometimos todo nuestro amor. Pero Dios, y esa es la esperanza acá del versículo 5, nos cela, nos ama demasiado, hermanos, como para dejar espacio en nuestros corazones, ¿sí?, para otros amores. Él pesará nuestras conciencias, lo sabemos por experiencia. Él, si debe hacerlo, lo hará, nos disciplinará. No se va a detener hasta tomar el control de toda nuestra vida. Si no, pregúntenle a David cuando escribió el Salmo 32, cuando estaba siendo infiel a el pacto con su Dios. Él dice, tu mano, Dios, pesaba sobre mí. Eso es un cuadro de la disciplina de Dios, pesando la conciencia del creyente que está siendo infiel, y Dios no va a dejar a ese creyente que está viviendo de esta manera tranquilo hasta que se vuelva arrepentido a sus pies. Fuimos creados para ti, Señor, ¿se acuerdan? Decía Agustín en sus oraciones. Y nuestra alma no hallará descanso hasta que nos volvamos a ti. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y eso lo hace para que participemos, tengamos comunión en la esfera de su santidad. Bueno, vamos a terminar pensando en el versículo 6. Lo vamos a tomar como nuestra reflexión final porque es glorioso que esté ahí. La tendencia impía de vivir para satisfacer los deseos egoístas, dijimos, nos van a llevar inevitablemente al conflicto con nuestros hermanos, versículos 1 al 3, y también con nuestro Señor, versículos 4, 5, ¿verdad? Y 6. Dijimos que esa tendencia de vivir para satisfacernos a nosotros mismos es infidelidad a Dios, ¿sí? Allí en el versículo 4. Dijimos también que es una especie de rebelión contra la obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios en nuestros corazones. Pero acá viene la buena noticia y por eso la dejo como una reflexión final. Esa tendencia impía de vivir para satisfacer los deseos egoístas solamente puede ser vencida por la gracia de Dios. En el verso 6 dice, pero Él, hablando de Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este texto es como un vaso de agua fría de esperanza, de santificación, digámoslo así, en el desierto de la pecaminosidad. Vimos que Dios exige lealtad completa de sus hijos, su espíritu a través de su palabra, todo el tiempo nos llaman a eso, versículos 4 y 5. Y ahora vemos que Dios nos provee la gracia para poder hacerlo, en el versículo 6. Hermoso, lo que el hombre de por sí es incapaz de lograr, ¿sí?, lo consigue en el poder de la gracia que nos da el Señor. La gracia, hermanos, recordemos, es el favor de Dios operando en el interior del creyente para preservar su salvación y promover su santificación. Básicamente es eso, ¿no? La gracia, hermanos, es la respuesta divina a la incapacidad humana. Eso es la gracia. Por eso somos salvos por gracia. Efesios 2, 8, 9 dice, ¿se acuerdan? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, somos salvos por gracia,
porque somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos por obras, ¿sí? Esa es la razón por la cual Cristo se humanó, para ser sacrificado en nuestro lugar. Murió, digamos, por nuestros pecados y en nuestro lugar. Dios Padre sacrifica a su Hijo. Dios Padre envía a su Hijo a aquella cruz para castigar en Él, en su cuerpo, sobre el madero, nuestros pecados. Pero al tercer día, ustedes saben, lo resucitó. ¿Sí? Lo resucitó. Y hoy, vivo, victorioso, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Todavía en su amor infinito, en su gracia, en su paciencia, está llamando a todos los hombres a creer en Él, ¿sí? Dejando de lado sus caminos de pecado en el cual transitan, para seguirle para siempre y hacer de Él su mayor tesoro. Somos salvos solo por gracia, solo por gracia. La cruz lo comprueba. Pero el creyente no solo es salvo por gracia, sino que es santificado también por gracia. Acá lo dice, Él da mayor gracia. Y por el contexto que estuvimos estudiando, entendemos que esto significa que cuando nos humillamos, más adelante lo vamos a ver el domingo que viene, y nos sometemos a Dios y nos acercamos a Dios, bueno, etcétera, su gracia es más fuerte que nuestros deseos egoístas y mundanos. Tremendo, ese es el punto. Lo que el hombre no puede hacer, el creyente no puede hacer por sí mismo, la gracia de Dios lo va a capacitar para hacerlo. Noten que la gracia esta procede de Dios, dice, Él da mayor gracia, Él da mayor gracia, ¿sí? Hermoso esta gracia bendita, ¿sí? Que nos ayuda a progresar en santidad y ser libre del control de nuestros deseos egoístas, de una vida esclava, ¿sí? Al yo, de una vida que se caracteriza, por ende, por pelear contra los demás, se vivencia solamente en la comunión con Dios, porque Él es el que da gracia. Se experimenta esta gracia en comunión con Dios, caminando con Dios, andando con Dios, o como diría Luis, se nos pega por infección santa a medida que uno va caminando con Dios, que vive cerca de Dios. La gracia fluye, ¿sí? Y nos provee tanto el deseo como el poder para obedecerle, para salir de esta condición en la cual parecemos enemigos de Dios, infieles a Dios, resistiendo la palabra de Dios, la obra del Espíritu de Dios, y volver de todo corazón a sus brazos. En Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Ven? Él da mayor gracia. En términos de Filipenses, Dios es el que produce, ¿sí? Tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que si Dios quitara su gracia de nuestras vidas, yo no tendría el más mínimo deseo, ¿sí? De volverme a Él en arrepentimiento. Seguiría viviendo para mí mismo, peleando con los demás que se interpongan, ¿sí? En esos logros que tanto han sido, y quizás ni me importaría, porque Dios produce el querer, pero también produce el hacer. La energía es la idea, el poder, ¿sí? Y lo hace porque es bueno, por su buena voluntad para con nosotros. El Señor provee deseo y poder, ¿entienden? Para obedecerle. Y Santiago sabe que la mortificación de esos deseos egoístas no la puede producir la fuerza de voluntad humana por sí sola. No es que el creyente determina, bueno, ahora listo, vivo para Dios, se acabó. No alcanza eso, no alcanza eso. Nuestra naturaleza caída, hermanos, todavía latente, ¿sí? Allí, ama el vivir para sí misma, ama la búsqueda de una posición, ama la búsqueda del poder, de la autoridad, ama el prestigio, ama la popularidad, ama ser el centro. La buena noticia es que dice, Él da mayor gracia. Esa palabra o adjetivo mayor califica a la gracia. Ni siquiera el poder agobiante de nuestras pasiones egoístas puede superar al poder de la gracia que Dios le da a aquel que se acerca. Tremenda buena noticia. Entonces uno dice, bueno, si Dios da gracia y es mayor que mi pecado, ¿no? ¿Por qué hay guerras y conflictos en la iglesia entonces? ¿Por qué hay guerras y pleitos? Volviendo al
versículo 1. ¿Cómo? Si está disponible para todos, ¿qué pasa? ¿Por qué seguimos peleando, siendo egoístas, codiciosos, envidiosos? ¿Por qué nos resentimos, nos amargamos? ¿Qué pasa? Bueno, la segunda parte del verso 6 es clara. La gracia no fluye, ¿sí?, donde hay soberbia. Fluye donde hay humildad, hermano. El adjetivo que ahí se traduce soberbios describe a una persona que cree estar por encima de los demás. Qué interesante. Esta persona, claro, no recibe gracia porque no reconoce su necesidad de ayuda, porque tampoco reconoce su pecado, ese es el punto. Él se siente superior al resto de los pobres cristianos mortales que luchan con su pecado diariamente. Se ha parado en una plataforma de santidad que no es real, se ha envanecido. Y en un corazón así no fluye gracia. Sin embargo, y esta es la gran noticia para todos nosotros, el texto dice, Dios da gracia a los humildes, humildes. Siempre Dios ha hecho esto. Dios mismo, por medio de la boca de Isaías, dijo, miraré a aquel, la idea es miraré favorablemente, ¿no? Le daré mi favor a aquel que es pobre y humilde de espíritu y en la práctica tiembla ante mi palabra, dice Dios. Isaías 66:2. La expresión los humildes acá contrasta a la otra expresión, los soberbios. El soberbio, dijimos, se levanta sobre otros, ¿no? El humilde, al contrario, se coloca por debajo de otros para servirle, se coloca por debajo de Dios para obedecerle. Hermoso. Un joven estaba en un campamento escuchando un sermón sobre este mismo pasaje y lo invitaron a orar. Le dijeron, bueno, fulanito, ¿puedes venir y cerrar este tiempo de estudio bíblico con una oración? Él oró estas palabras que se ve que a uno de los comentaristas de la Carta de Santiago le impactó tanto que la transcribió en su libro. Y yo se las quiero leer. La oración de un joven, un adolescente, que escuchó este pasaje. Dice así, Dios, perdón, he permitido que otros amores compitan con el tuyo en mi corazón. He caído en adulterio espiritual. Amo más las posiciones, el poder, la popularidad, el prestigio que a ti. Estoy controlado por mis ambiciones egoístas. Peleo con mis hermanos. Hablo mal de ellos. Ya no los amo como antes. No me importa servirles. Me enojo cuando les va bien. Me alegro cuando les va mal. Ya no oro ni medito en la palabra, ni te alabo de corazón, Dios, como lo hacía antes. Ya no me preocupa mi pureza, mi madurez espiritual, ni la de mi familia, como sí me importaba antes. Ya no me gozo en las pruebas, y tampoco en tu presencia, ni en ser utilizado por ti para la salvación de las almas. Oh Dios, que tu amor celoso, escuchen esto, increíble, la obra del Espíritu a través de tu palabra y tu gracia santificadora rescaten mi vida del hoyo. Vamos a orar. Voy a invitar a nuestro querido hermano Miguel que